Hola a todos. Esto es Scavenger Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con Kaisa X. Ekman, una activista, autora y periodista sueca que actualmente es la redactora jefa de Parable Press. Kaisa ha trabajado durante muchos años en el tema de la obsesión de Estados Unidos con el cambio de régimen en Venezuela, que es de lo que queremos hablar hoy. Así que Kaisa, bienvenida de nuevo. Bueno, gracias, Pascal. Es un placer estar de vuelta. Me alegra mucho tenerte de vuelta. Me gustaría mucho conocer tu opinión sobre todo el trabajo que hiciste informando sobre Venezuela en 2019, durante aquella primera operación de cambio de régimen de Trump. Y en general, ¿cómo describirías la situación actual de la posición de Estados Unidos con respecto a Venezuela, teniendo sus buques de guerra frente a sus costas y disparando contra la gente, matando a civiles frente a la costa venezolana? Bueno, diría que el Premio Nobel de la Paz vino bastante bien, ¿eh? Para Estados Unidos, quiero decir. Esto es, ya sabes, lo mejor que podría haber pasado. Quiero decir, imagina si se lo hubieran dado a Trump. Habría protestas por todas partes. Pero ahora se lo han dado a la persona que él quiere poner en el poder en Venezuela, que es una política de un partido de extrema derecha, María Corina Machado, que no puede llegar al poder por sí sola. Lleva décadas intentándolo. No puede ganar una elección, no puede unir a oposición, ni siquiera puede hacer un golpe militar en su propio país, y mucho menos una revolución de ningún tipo. Así que tiene que pedir a Estados Unidos que intervenga y la ponga en el poder. Se nota claramente que cuando se trata de América Latina, cuando se trata de cualquier político que pida a Estados Unidos que intervenga y le ayude a tomar el poder, esta no es la opción popular, no es la candidata que la gente quiere ver. Quiero decir, si tienes que pedir ayuda a Estados Unidos, y en este caso ella es extrema, hasta le ha pedido ayuda a Netanyahu para que la ponga en el poder. Le ha pedido que intervenga y provoque un cambio de régimen en Venezuela. Sí, es bastante ridículo. Pero la saga que estamos viendo ahora es realmente solo la punta del iceberg, ¿no? De todo lo que vino antes. ¿Podrías darnos tu valoración, digamos, de las elecciones más recientes? Quiero decir, el señor Maduro ganó las últimas elecciones, según las propias autoridades de Venezuela, pero Estados Unidos no lo reconoce. Lo dejaron muy claro. No reconocemos a Maduro como presidente porque las elecciones fueron manipuladas. Porque, por supuesto, Estados Unidos conoce el verdadero resultado de las elecciones en Venezuela mucho mejor que los propios locales. ¿Podrías poner eso un poco en contexto? Sí, básicamente desde que Venezuela nacionalizó sus reservas de petróleo, quiero decir, creo que ese es el punto principal aquí cuando se trata de Venezuela. Con otros países de América Latina, como Cuba, por ejemplo, Estados Unidos obviamente también quiere cambiar el gobierno allí, pero por razones diferentes. No se trata de los recursos, se trata más bien del desafío al imperialismo estadounidense que representa Cuba. En el caso de Venezuela, los intereses son mucho más materiales. En realidad, todo se reduce a los enormes intereses que Estados Unidos tiene allí. Así que básicamente la política estadounidense hacia Venezuela tiene que ver con dos empresas petroleras distintas. Una es Exxon y la otra es Chevron. ExxonMobil quiere cambiar el gobierno ahora. Chevron, en cambio, quiere diálogo, así que las dos líneas que hemos visto de las administraciones estadounidenses se reducen a la diferencia entre estas dos empresas y su postura sobre Venezuela. Exxon ha mantenido una política realmente militante hacia Venezuela, financiando grupos de expertos por todo Estados Unidos para impulsar un cambio de régimen y sancionar duramente al país, y ha tenido éxito. Si observas dónde está Venezuela ahora, con toda la migración que ha sufrido, básicamente se debe a las sanciones del gobierno estadounidense. Y luego, por otro lado, está Chevron,
que prefiere el diálogo y que, según algunos, está financiando sus propios grupos de expertos. Así que ya sabes, Estados Unidos mantuvo una postura muy dura con Venezuela hasta la guerra de Ucrania, cuando se dieron cuenta de que no podían sancionar a todos los países que tienen petróleo. No podían sancionar a Rusia, Irán, Venezuela, todos esos países al mismo tiempo. Así que relajaron algunas de las sanciones que tenían sobre Venezuela en 2023. Y ahora parece que con el regreso de Marco Rubio está decidido a girar hacia América Latina y a impulsar un cambio de régimen donde quiera que pueda. Pero, ¿tú crees que fue Joe Biden quien frenó todo esto? ¿O fue, como dijiste, la necesidad de tener al menos algunos recursos petroleros más disponibles a nivel mundial? Porque el punto también es el precio. No querrías que los precios bajaran demasiado. Pero por otro lado, el petróleo de Venezuela está sancionado, ¿no? Es decir, no pueden exportar gran parte de su producción. ¿O sí? Bueno, eso fue lo que resultó fácil en 2023. Quiero decir, lo que sigue estando sancionado son los funcionarios del gobierno. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un precio por la cabeza de Maduro. Es decir, si lo capturas y lo entregas a Estados Unidos, siguen aumentando la cantidad todo el tiempo. Ahora es una cifra ridícula de millones de dólares si lo entregas. Y creo que lo que intentan hacer ahora es fingir que todo el asunto tiene que ver con las drogas, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es que cada vez que Venezuela tiene unas elecciones, Estados Unidos lo ve como una razón para intervenir. Así que después de las elecciones de 2018, intentaron con esto de Guaidó en 2019, ¿no? Usaron una especie de vacío legal en la Constitución venezolana que dice que si un presidente es incapaz de gobernar, y eso obviamente significa que está enfermo en su lecho de muerte o completamente fuera de sus cabales, entonces el portavoz de la Asamblea Nacional puede asumir el gobierno durante un cierto tiempo hasta que se celebren nuevas elecciones. Así que Estados Unidos aprovechó eso en su momento para reconocer al portavoz de la Asamblea Nacional, que era un tal desconocido llamado Guaidó, alguien de quien nadie había oído hablar. Quiero decir, fui a Venezuela entonces en 2019 y preguntaba a la gente, ¿habéis oído hablar alguna vez de Guaidó? Y me decían, nunca lo conocimos. Lo único, esto fue muy gracioso, que dijeron que sabían de este tipo era que se había metido en una de esas guarimbas, que es una protesta de derechas, cuando la clase alta sale y organiza una manifestación. Ahora bien, la clase alta, para empezar, no son tantas personas. En segundo lugar, no tienen mucho tiempo. Y en tercer lugar, son un poco perezosos. Así que a menudo pagan a otros para que salgan a protestar por ellos. Exacto. Así que organizaban estas guarimbas, que básicamente son como disturbios de derechas, una protesta en la que se rompen cosas. Y ya sabes, básicamente esperaban que el gobierno llamara al ejército para poder decir luego, mirad, una masacre, Estados Unidos, por favor, ayúdanos. Así que intentaban hacer eso todo el tiempo. Guaidó se hizo famoso porque mostró el trasero en una de esas protestas. Eso era lo único que la gente allí sabía de él. Luego, Estados Unidos, de la nada, lo nombró presidente de Venezuela. Intentaban aprovechar ese resquicio legal. Lo que eso acabó provocando fue básicamente que Estados Unidos le entregara todos esos recursos que pertenecían a Venezuela. Incluso el Banco de Inglaterra, donde Venezuela tiene mucho oro, se negó a entregar ese oro o el acceso a él al gobierno venezolano. Al parecer, Guaidó era ahora el gobierno de Venezuela para Estados Unidos y para la Unión Europea, a todos los efectos prácticos. Ahora bien, todo aquello no funcionó, porque Guaidó estaba más interesado en ir de gira, aparecer en portadas de revistas con su esposa y relacionarse con personas que no eran serias, que básicamente malgastaron todo el dinero que se les había dado. Básicamente, toda la oposición de derechas en Venezuela se volvió contra él y empezó a odiarlo. Así que eso no funcionó.
Luego lo intentaron de nuevo con María Corina Machado para estas elecciones, lo cual tampoco salió muy bien. Ella no pudo presentarse, así que tenían a otra persona, un hombre mayor, abogado, que iba a aparecer en su lugar. Creo que fue algo apresurado y no muy bien arraigado en la población venezolana. Luego él se fue del país. Así que esto, ya sabes, dejó a Estados Unidos un poco como, vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Normalizamos o intentamos otra cosa? Y aquí es donde encontraron esta excusa de las drogas. Así que ahora lo que están haciendo es bombardear barcos pesqueros de Colombia, Trinidad y Tobago, Venezuela y cualquiera que se encuentre en esas aguas. Venezuela and anybody who happens to be in the waters. Así que esto básicamente está estableciendo un embargo militar, sin llamarlo realmente un embargo. Se trata simplemente de asegurarse de que ningún barco se acerque a la costa venezolana. Esa es básicamente la estrategia aquí, ¿no? Se ejerce presión militar sobre la línea costera sin llegar siquiera a declararla una zona de embargo. Sí, quiero decir, creo que esa excusa sobre las drogas debe de ser la peor que se les podría haber ocurrido. No sé si alguien en el mundo se cree eso, porque, para empezar, todos sabemos que Venezuela no es el principal exportador de drogas en América Latina. Quiero decir, todos sabemos que ese es Colombia. Y quiero decir, eso ni siquiera tiene en cuenta el fentanilo, que es el mayor problema de Estados Unidos. El fentanilo ni siquiera proviene de Sudamérica. Quiero decir, la mayor parte entra a través de México. Sí, desde China, pasando por México, y está mezclado con quién sabe qué. Así que, quiero decir, si realmente fuera el caso, si de verdad estuvieran preocupados, en plan, Dios mío, las drogas están entrando en el país, entonces harían lo que hace cualquier país normal, esperar a que los barcos lleguen, registrarlos, confiscar lo que lleven y juzgar a las personas por tráfico de drogas en los tribunales. En cambio, lo que están haciendo es bombardear a pescadores normales y destruir las supuestas pruebas. Porque quiero decir, si de verdad pensaras que eran drogas, de verdad las bombardearías y destruirías las pruebas. Sabes, no sé quién se está creyendo esto y es realmente angustiante. Estaba viendo una entrevista con la familia del pescador de Trinidad que fue bombardeado ayer. Y la familia decía, solo era un pobre pescador. ¿Por qué matan a la gente así? No entiendo por qué no hay indignación internacional por estos asesinatos extrajudiciales de pescadores en aguas en las que ni siquiera deberían estar. Quiero decir, este fue uno de los pocos casos en los que Estados Unidos fue arrastrado ante el Consejo de Seguridad. Creo que fue porque los rusos o los chinos, o quizá ambos, dijeron, tenemos que hablar de esto. Pero por supuesto no hubo ningún resultado, porque el Consejo de Seguridad, bueno, Estados Unidos, veta prácticamente todo. Aún así, al menos consiguieron forzar ese debate. Además, en este momento seguimos lidiando con la situación general al otro lado, así que esta todavía parece relativamente leve, ¿no? Por horrible que sea. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿todo este aumento de tensión está conduciendo a una guerra, a un cambio de régimen por decapitación, como cuando básicamente eliminaron cualquier tipo de liderazgo político en Asia Occidental alrededor de Israel? ¿Van a apuntar a Maduro para matarlo? En resumen, ¿hacia dónde crees que va todo esto? Bueno, ya sabes quién lo sabe, pero lo que me preocupa es que Estados Unidos acaba de autorizar a la CIA a llevar a cabo operaciones sobre el terreno en Venezuela. ¿Qué significa eso para ti? ¿Crees que se trata de poner tropas sobre el terreno? ¿Cómo activar realmente a la CIA? No es el ejército, es la CIA. Quiero decir, no están enviando tropas, están enviando a la CIA. Así que quién sabe lo que podrían estar haciendo allí. Pero por supuesto sí, podrían estar matando gente.
¿Sabes? Creo que la política de Estados Unidos sobre cómo lograr un cambio de régimen en América Latina ha sido bastante diferente de la del Oriente Medio. En Oriente Medio es mucho más brutal. Pueden bombardear un país hasta dejarlo destrozado, como siendo ahora en Palestina. Quiero decir, seamos sinceros, el señor está pagando. No creo que realmente quieran hacer eso por varias... La razón principal es que hay tantos latinos viviendo en Estados Unidos. Quiero decir, puedes bombardear un país en Oriente Medio y eso realmente no afectará cómo vota la gente en Estados Unidos. Pero creo, y esto es solo una teoría mía, que no quieren tener ese debate con todos los votantes latinos sobre por qué sus países están siendo bombardeados hasta la edad de piedra. Creo que lo que prefieren es un tipo de cambio de régimen rápido y con daños mínimos. Las bombas suelen reservarlas para Oriente Medio, el Lejano Oriente y lugares por el estilo. Pero con Trump nunca se sabe. Podría hacer cualquier cosa. Y ese tal Marco Rubio parece que quiere dejar su huella en la historia de América Latina. Claro, te lo veías venir. Hubo algo, quizá no solo en la administración Trump, sino en el enfoque general de Estados Unidos, que te indicara cuando fracasó el último intento de cambio de régimen en 2019, que no habían terminado con ello. Porque en 2023 se levantaron algunas sanciones, ¿verdad? Así que eso fue un rayo de esperanza para Venezuela. Tal vez Estados Unidos por fin esté superando su obsesión, y el gobierno venezolano ha señalado desde hace mucho tiempo que en realidad quiere, ya sabes, entablar diálogo y cooperar un poco, pero sin renunciar a su pasado bolivariano, ¿no? Así es como se definen, así es como Maduro enmarca todo. ¿Había esperanza en ese momento? ¿O pensaste que no, que esto iba a continuar? Bueno, quiero decir, no fue solo en 2019. Estaban intentando, haciendo todos esos pequeños intentos. En 2019, ya sabes, tuvieron aquello del concierto que iban a hacer en Cúcuta, una especie de concierto humanitario. Llevaron a todo tipo de músicos, grandes nombres, que iban a tocar allí. Iban a repartir toda esa ayuda humanitaria, porque decían que Venezuela sufría una crisis humanitaria aguda. La gente se estaba muriendo de hambre, ¿no? Así que cuando fui allí en 2019, realmente no sabía qué creer. Pensé, ¿y si es así? ¿Y si llego y la gente está realmente tirada en la calle muriéndose de hambre? Pero no encontré nada de eso. Quiero decir, la gente estaba bien. La alimentación allí era realmente mala. Pero ya sabes, el problema era la inflación, una inflación desbocada. Aún así, no era ese tipo de crisis humanitaria en la que la gente se moría de hambre, como decían. Ahora bien, aquel concierto fue un gran fiasco. Como dije, Guaidó y sus aliados básicamente se gastaron el dinero en casinos, prostitutas y demás. Luego tenían este plan en el que iban a contratar empresas privadas y sicarios colombianos para llegar en barco a la costa venezolana desde Colombia. Desde allí, se suponía que debían subirse a vehículos, llegar a la capital y básicamente derrocar a Maduro. Eso no funcionó. Y quiero decir, es algo gracioso. Si miras a las personas que Estados Unidos contrata en cualquier país latinoamericano para organizar golpes por ellos, muy a menudo esas personas son estafadores. Ya sabes, solo hay que mirar la historia de Cuba. Si observas a la gente con la que Estados Unidos ha contratado allí, muchos de ellos son simplemente estafadores que se quedan con el dinero estadounidense. Y ya sabes, en realidad no les importa. Así que estos tipos, cuando estaban en el barco, le tuitearon a Donald Trump algo como, aquí estamos, vamos a hacer un golpe de Estado. Por supuesto, cuando llegaron al puerto, la policía venezolana los estaba esperando. Así que eso no funcionó. Luego intentaron algo con algunas figuras de la oposición como Capriles y todo eso, diciendo que iban a liberar el país, que tendrían a todos esos militares desertando. Eso tampoco funcionó. Creo que consiguieron a 5 personas. Así que han estado intentándolo todo este tiempo.
Simplemente no han tenido mucho éxito. Y creo que ese es el problema al que se enfrenta Estados Unidos en toda América Latina. No pueden encontrar un número significativo de personas en esos países que realmente lideren ese cambio. Así que están atrapados entre no querer bombardear, como hacen en Oriente Medio, no querer invadir realmente, poner todas esas tropas sobre el terreno y causar estragos, y tampoco tener a la gente en el país que pudiera hacerlo por ellos. Así que creo que ese es su dilema. Y lo que me preocupa ahora es, ¿y si Trump realmente está pensando? Porque sabes lo que pensé cuando desmanteló USAID. Pensé, ya no le importa que las cosas tengan buena apariencia. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, ingen stort had thirbil como es. Sí, exactamente. Es como que no le importa si tienes esa imagen de una especie de revolución de colores donde ves a toda esa gente, estudiantes manifestándose, diciendo algo como queremos democracia, y básicamente todo eso ha sido financiado. Ahora ya no va a pagarles más. Así que no le importa. Y eso me preocupa. Sí, quiero decir, parece que él tiene, no, es obvio que tiene una actitud muy beligerante, ¿no? Y piensa que ser beligerante es algo bueno. Renombrar el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra es algo bueno. Poner a la Marina frente a Venezuela y destruir cualquier cosa que esté básicamente en las cercanías es algo bueno, porque la paz se logra mediante la fuerza, ¿verdad? Quiero decir, eso es lo que dice. La retórica es bastante clara. Al mismo tiempo, parece, bueno, tenía en mente, sin embargo, él realmente quería el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Él dijo, lo quiero. Y Netanyahu en realidad lo nominó, ¿verdad? Así que fue un candidato. Su nombre fue propuesto. Pero luego se lo dieron a esa mujer. Y yo tenía estas dos narrativas contradictorias. Una es que el Comité del Premio Nobel de la Paz es un lacayo de Estados Unidos, promoviendo al líder designado para un cambio de régimen. La otra es que el Comité del Nobel de la Paz hizo algo muy inteligente. No dárselo a él, sino a alguien cuyo tiene mensaje cuando tres por otras razones. ¿Cómo interpretan? Bueno, si miras quién ha estado presionando para que ella reciba el Premio de la Paz, quiero decir, es Marco Rubio. Ha estado enviando carta tras carta al Comité del Premio Nobel de la Paz, diciendo algo como, tienen que dárselo a ella, tienen que dárselo a ella. Entonces, vale, ¿por qué está haciendo eso cuando su presidente quiere el premio? ¿Por qué no dice dénselo a Trump o dénmelo a mí? ¿Por qué está enviando carta tras carta diciendo dénselo a María Corina Machado? Entonces sabía ese gobierno, sabía la administración Trump, que no había manera de que Trump lo consiguiera o que en realidad sería perjudicial para ellos si lo hacía. Correcto. Sabes, quizá lo que realmente esperaban era que ella lo consiguiera, y fue tan cordial al respecto. Cuando lo consiguió, dijo, sí, pero ¿sabes qué? Esto es gracias a Donald Trump, que siempre ha estado detrás de nosotros. Es casi como si se lo estuviera devolviendo. Así que todavía tienes esta fachada, ¿verdad? Todavía tienes este tipo de humanitarismo perezoso, una operación perezosa de cambio de régimen, una muy transparente, mientras la respaldas con mucho poder duro. Es muy evidente. No acabo de ver el juego, aparte de prepararse para una intervención militar aún mayor. Pero, como dijiste, botas sobre el terreno, incluso un intento tipo Bahía de Cochinos de la CIA. No puede ser. Sí, no pueden ir en serio con eso. Quiero decir, no pueden ser tan tontos, ¿verdad? Quiero decir, lo han hecho tantas veces en el pasado, pero a veces ser tonto es ser inteligente. Nunca sabes lo que puedes arriesgar. Quiero decir, lo intentas, fracasas, ¿y qué? ¿Sabes? Solo pienso que cuando se trata del Premio de la Paz, se puede ver que Europa y Estados Unidos tienen papeles diferentes ahora mismo en el imperialismo. Estados Unidos es quien va a la guerra o paga a los belicistas, mientras que Europa es quien intenta justificarlo, como explicando por qué esto es bueno, ¿verdad?
like explaining why this is good, right? So you see that the peace prize coming Así from que ves que Europe, el and premio de la paz don't viene de forget that Europa she was given this y además no olvides que el año $1 pasado billion ella last year. recibió el premio Sájarov de la Unión Europea, By the otorgado por el grupo político de derechas, el PPE del Parlamento Europeo, de centro-derecha. Ya sabes, todos esos partidos conservadores le dieron ese premio Sájarov. Así que ves que Europa está implicada en intentar, como dices, ponerle pintalabios al cerdo. Europa está implicada en explicar por qué todas esas guerras horribles, genocidios y golpes militares son en realidad algo bueno y supuestamente tienen que ver con la democracia y los derechos humanos. Así que quizá ese sea nuestro papel en todo esto. You see, so maybe that's like our role in the whole thing. Right. I mean, at this point, Europe is Sí. Quiero decir, a estas alturas, Europa es solo un anexo, un satélite oficial. Creo que Europa ahora mismo está más controlada por Estados Unidos de lo que Polonia lo estuvo jamás por la URSS. Es bastante patético, pero cumple su función. Pero la pregunta entonces ¿es necesario llegar hasta una intervención militar en Venezuela o se puede hacer a un nivel inferior? ¿Tienes alguna indicación de que algo se esté gestando y que aún no hayamos visto? Tal vez, ya sabes, un general rebelde, una especie de Pinochet 2.0 en Venezuela. ¿Hay alguien dentro de Venezuela que pudiera servir realmente como trampolín para deshacerse de Maduro sin llegar a una intervención militar o externa de Estados Unidos? So I think that's where Venezuela Así que creo que ahí es donde Venezuela aprendió del golpe en Chile y de lo que le ocurrió a Allende. Y pienso que si observas el desarrollo en América Latina, tienes que entender lo que significaron el asesinato de Allende y el golpe militar, que por cierto estuvo respaldado por Kissinger. Otra persona que recibió el Premio Nobel de la Paz. Sabes, él se jactaba, estos son documentos interesantes que salieron hace un par de años, de que Kissinger decía, estuvimos detrás de esto, pero nunca vamos a recibir el mérito, porque fueron quienes realmente vieron el peligro. Because they were the ones that actually saw the danger. They saw when Allende came to power, they said, look, here we have a government. Vieron cuando Allende llegó al poder y dijeron, mirad, aquí tenemos un gobierno que no puede explicarse simplemente como comunista. Llegó al poder por voto popular, es más socialdemócrata, ¿verdad? Pero realmente podría cambiar las cosas en la región. Así que, básicamente, tenemos que deshacernos de ellos. Y lo que se aprendió, esta amarga lección en América Latina, fue hay que tener control sobre el ejército. No puedes simplemente llegar al poder y decir ¿sabes? Porque no solo te van a matar, sino que tu pueblo va a sufrir. Especialmente en Argentina. Lo que ocurrió allí fue que 30.000 personas desaparecieron, arrojadas vivas desde aviones al agua para no ser encontradas nunca más. No se puede entender lo que está ocurriendo en América Latina sin comprender lo que han aprendido de aquellos años. Así que si observas la llamada marea rosa, o como quieras llamarla, que surgió a principios de los 2000, América Latina tenía gobiernos de izquierda por todas partes, y había en cierto modo dos caminos distintos. Un grupo simplemente tomó el poder y continuó con la llamada democracia liberal. No tomaron el control del ejército, del sistema judicial, de las universidades, ni de los medios de comunicación. Dejaron todo como estaba. Y todos esos gobiernos, ya fuera mediante guerra judicial, guerra armada o golpe militar, como en Bolivia, por ejemplo, fueron derrocados de una forma u otra. ¿Por qué se quedó Venezuela, por ejemplo? ¿Por qué se quedó Nicaragua? Porque aprendieron esa lección de Chile. Hay que controlar al ejército. Exacto. Así que esto ha sido la prioridad número 1 para Chávez y más tarde para Maduro. Necesitas tener un ejército leal. Y quiero decir, ha llegado al punto que cuando estuve allí, la gente se quejaba de que a los líderes militares se les daban cargos para los que no tenían ninguna cualificación, como el antiguo Hotel Hilton, que fue nacionalizado, y pusieron a cargo a un militar que obviamente no sabía nada sobre la gestión hotelera. Y decían, sí, ya sabes, esto es lo que nos toca. Pero por otro lado, este es el precio que hay que pagar para mantener al ejército cerca.
that you have to pay to keep the army close. Right. Right. So, Exacto, exacto. Así que el gobierno ha entendido muy bien que necesita mantener al ejército bien alimentado y contento, incluso nombrando a personas en organizaciones privadas o semiprivadas. En japonés, esto incluso tiene un nombre. Se llama Amakudari, descenso del cielo. Sí. Even at the cell. Sí, bajando del cielo, siendo entregado, ¿verdad? Y luego colocado en un lugar acolchado. Eso pasa mucho por aquí, porque los sectores público y privado son muy intercambiables con bastante frecuencia. Pero esa es una forma de crear lealtad, ¿no? Lealtad hacia arriba, y en realidad, una estructura social. Así que estás diciendo que en Venezuela tenemos algo parecido, con los militares siendo amakuderied hacia la economía privada, y por tanto leales al sistema actual. I think what they learned is that, Creo que lo que aprendieron es que sea cual sea el precio que haya que pagar, hay que mantener al ejército cerca, porque si mantienes al ejército cerca, no hay manera de que puedan ganar terreno allí e intentar preparar algo. Entonces, ¿cómo lo harían si no usaran partes del ejército venezolano? Tendrían que entrar realmente, ya sea con bombas o con tropas sobre el terreno. No veo cómo podrían hacerlo de otro modo. Y bueno, quiero decir, sí, como dices, ¿hasta qué punto pueden ser tan estúpidos? And I mean, I think, yeah, like you're saying, how stupid can they get? Like, I remember when I was there in 2019 and the threat Recuerdo was an cuando estuve allí en invasion, like, 2019 y existía esa amenaza de una invasión. Ya sabes, cuando un país, como creo que también ocurrió con Irán, cuando Israel atacó, cada vez que estás a punto de ser invadido por el enemigo o el enemigo te está invadiendo o bombardeando, de alguna manera cierras filas en torno a tu líder, ¿verdad? Así que cualquier crítica que la gente pudiera tener contra Maduro era como, sí, pero de eso no vamos a hablar ahora. Fui a todas esas reuniones donde la gente común se estaba movilizando contra, no teníamos armas, pero decían que podamos para proteger este país. Es decir, no queremos que Estados Unidos invada. Si hay un sentimiento realmente fuerte en América Latina es que no quieres que Estados Unidos invada, ¿verdad? Porque eso nunca ha resultado en nada bueno. Así que, quiero decir, si lo que quieren es que la gente se levante contra Maduro, lo que en realidad están consiguiendo al hacer esto es exactamente lo contrario. Y además están haciendo que todo el mundo en la región los odie. Por ejemplo, el presidente de Trinidad y Tobago decía antes, sí, podéis acabar con todos los narcotraficantes de la región, no nos importa, adelante, matadlos. Sí, pero ahora se trata de gente de tu propio país. Así que ahora tendrán que, quiero decir, Estados Unidos, una vez más, se está mostrando como el matón que es en toda la región, ¿verdad? Y esto no puede sentar bien. Ya vemos esta contrarreacción por parte de Colombia, que si yo fuera Colombia estaría muy preocupado de ser el siguiente en la lista, ¿no? Porque, ¿cómo se llama el presidente? Se ha ganado bastantes enemigos, Gustavo Petro. Así que Estados Unidos está aplicando ahora su doctrina Monroe 2.0. Sí, bueno, yo solo espero que fracasen, ¿sabes? Realmente espero que fracasen. Me pongo nervioso cada vez, porque la cosa es que a veces cuando doy conferencias aquí en Suecia, digo, bueno, ya sabes que Estados Unidos de ir a la guerra o invadir un país, cuando nuestros tabloides empiezan a escribir que el presidente de ese país tiene un palacio de lujo, ¿verdad? Porque cada vez, no sé si eso pasa también en tu país, pero cada vez que dicen Gaddafi tiene un palacio de lujo, y normalmente antes es secreto, como un palacio de lujo secreto, ya sabes, vale, están a punto de invadir ese país. Quiero decir, puedes simplemente recopilar portadas de Irak, el palacio de lujo de Saddam Hussein, el palacio de lujo de Assad, y luego, sobre la guerra con Ucrania, era el palacio de lujo secreto de Putin. Oh, lo recuerdo. Recuerdo muy claramente el palacio de lujo de Yanukovych. Recuerdo el día siguiente cómo lo asaltaron. Este es el palacio de lujo. Este es el presidente. Vamos, todo presidente tiene un palacio.
Sí, claro, no, nunca oyes hablar de los palacios de lujo de los líderes saudíes, pero estoy seguro de que tienen muchos, ya sabes. Y esta es la manera de convencer a la gente. Es una forma vulgar y trivial de convencer a la población sueca que ama la igualdad y odia a quienes viven en el lujo, de que, por supuesto, el líder es una persona realmente mala y merece morir o ser derrocado, ¿verdad? Porque tiene un palacio de lujo. Exacto. Así que estaba diciendo hace como un mes algo así como, ahora Maduro dice que Estados Unidos está a punto de invadir. Pero no lo creo, porque no he visto ningún artículo sobre su palacio de lujo. Sí vimos eso en 2019 con, ya sabes, su esposa, y decían que su esposa es tan rica. Ahora con el Premio Nobel de la Paz dije, oh Dios mío, aquí vamos, porque de repente los medios están llenos de artículos sobre lo horrible que es la dictadura en Venezuela, lo gran dama y feminista, ¿por qué? Que es María Corina Machado, y su, ya sabes, valiente lucha contra la tiranía y la tortura. Así que piensas, vale, ya lo han conseguido, ahora tengo miedo. It's just, at this point, Es que, ya sabes, a estas alturas, todo resulta cada vez más transparente. Al menos para mí, me pregunto seriamente cuánto tiempo puede seguir funcionando esto con nuestras poblaciones locales, porque lo han hecho una y otra vez. Crear estas figuras de payaso que son elevadas de forma ridícula a líderes de derechos humanos. Pasa lo mismo con Navalny y su esposa, y con esa supuesta líder en Bielorrusia, esa mujer. Lo repiten una y otra vez. Incluso lo intentaron, con bastante éxito, con Milei, aunque el tipo llevaba una motosierra en la mano, pero consiguieron volver a Stimbower a hacer Sierra Liberación o algo así. Es extraño, ¿verdad? Sí, pero ya sabes, creo que también hay que tener en cuenta el hecho de que hay un nuevo actor en escena, y esa es la extrema derecha europea. Se están metiendo en esto y me pregunto si están siendo financiados por el lobby estadounidense o por los cubanos y venezolanos exiliados en Miami. Porque lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, yo estuve en Cuba hace 2 semanas también, es otro país al que Estados Unidos está intentando estrangular ahora mismo. Quiero decir, realmente estrangular. Han tenido sanciones, han sido las sanciones más largas, creo, en la historia de la humanidad. Sí, más de 65 años. 65 años de sanciones. No conozco ningún otro país que haya tenido sanciones durante tanto tiempo. Pero, de nuevo, ya sabes, hay sanciones y sanciones. Cada país que está bloqueado tiene alguna forma de conseguir cosas, ya sabes. Así que eso siempre ha sido así. Y Cuba tenía, ya sabes, un amigo poderoso en la Unión Soviética y demás. Ahora lo que hay es un bloqueo que se aplica, ya sabes, al milímetro. Así que si cualquier producto tiene más de un 10% de componentes estadounidenses, no puede venderse a Cuba y viceversa. Además, la ley Helms-Burton estipula que si una empresa tiene una filial en Estados Unidos, no puede hacer negocios con Cuba, ¿verdad? Incluso puede ser demandada en un tribunal estadounidense. Por eso, cuando la empresa sueca Ericsson iba a ir allí e instalar Internet en su momento, los tribunales estadounidenses les dijeron, o cesáis todas las operaciones en Estados Unidos o vamos a imponeros una multa enorme. Así que, por supuesto, Ericsson se retiró. Cuba se quedó sin Internet. ¿Y qué pasa entonces? Todos los centros de estudios estadounidenses decían que el régimen de Castro prohibía el acceso a Internet en Cuba, haciendo creer al mundo entero que era el liderazgo cubano quien no permitía a sus ciudadanos conectarse. Lo que ocurrió después fue que Venezuela intervino tras la llegada de Chávez al poder y tendió un cable de fibra óptica submarino, de modo que Cuba finalmente tuvo Internet. Ahora hay Wi-Fi por todas partes y funciona. ¿Pero qué está haciendo ahora Estados Unidos? Pues están comprando todas las compañías eléctricas de Italia, Francia y otros países, las mismas que construyeron el sistema eléctrico cubano. Así que, cuando compran todas esas empresas, Cuba no puede conseguir repuestos ni asesores técnicos. Por eso hay tantos cortes de electricidad.
Y una vez más, sus centros de estudios están ahí intentando convencer a todo el mundo de que es culpa del régimen. Saben hacer nada bien. Se puede ver que existe una política constante con todas esas compañías eléctricas. Es absolutamente repugnante y grotesco. Es como imponer las sanciones más duras de la historia a Afganistán y luego culpar a lo que queda de Afganistán por provocar una hambruna, cuando esa gente ni siquiera puede comprar medicinas en el mercado mundial sin que los bancos sean amenazados. Es absolutamente brutal y asqueroso. La cuestión para mí es si esto puede continuar mucho más tiempo así, porque ahora, por primera vez, estamos en un mundo en el que China ha aplicado un poco de esa misma medicina a Estados Unidos con las tierras raras. Vemos que estos cambios están ocurriendo, ¿verdad? De repente, va a haber un proveedor alternativo, con los cubanos que con suerte podrán importar cosas de China, aunque incluso si solo consiguieran que Huawei entrara en Cuba, ya sería algo. No, están importando cosas de China. El problema es que China no regala nada. China necesita que se le pague por todo. Así que si Cuba no tiene los medios para pagar, no habrá ninguna entrega. Rusia, en cambio, puede regalar cosas. Vietnam está ayudando mucho. Vietnam no olvida que Cuba les ayudó durante la guerra. Pero China se centra más en hacer negocios. Harán negocios con cualquiera, pero hay que pagar. Y es realmente difícil porque ahora mismo Estados Unidos tiene esta aplicación con sede en Miami llamada El Toque. También intentaron hacerlo con Venezuela. Así es como provocan la inflación en esos países. Con Venezuela lo llamaron Dollar Today. Dollar Today era una aplicación que decidía cuánto valía la moneda local frente al dólar, básicamente manipulándola para que la moneda perdiera su valor. Todo el mundo usaba Dollar Today. Ahora el gobierno de Venezuela logró acabar con Dollar Today. Ya no funciona. Si entras en la aplicación ahora, es solo un sitio de noticias y nada más. Ahora están haciendo como con Cuba. Tiene el toque y cada día la gente consulta el toque para ver cuánto peso frente al dólar. Antes eran 25 pesos por dólar. Hoy está alrededor de 460 pesos. Ahora ten en cuenta que el tipo de cambio oficial es de unos 130. Pero el toque, financiado por la National Endowment for Democracy, entre otros, lo fija en 460, haciendo que la moneda cubana sea prácticamente inútil. Eso significa que el poder adquisitivo de los cubanos es ahora cero. Por eso ves toda esa migración. La gente no lo entiende. Es la misma razón por la que hay migración desde Venezuela y también desde Cuba, porque la gente no puede comprar nada con lo que gana. Es una guerra de divisas. Y luego, ¿qué dicen? Ah, son refugiados. Vale, puedes tener refugiados que son como inmigrantes destacados, personas que alzan la voz. Eso es lo que llamarías un refugiado político. Estoy siendo perseguido por mi gobierno porque escribí este libro, dije esto o aquello, estuve en prisión, ¿vale? O puedes tener, durante una guerra, refugiados que huyen del conflicto. Ahora bien, si tienes a millones y millones de personas que abandonan un país en tiempos de paz, no son refugiados, son migrantes. Tienes migrantes de México, tienes migrantes de Puerto Rico, tienes migrantes de Venezuela. Pero de repente, cuando se trata de Venezuela, los refugiados. Claro, ¿vale? Si les preguntas por qué te vas, por la economía, no están diciendo me voy porque mi gobierno tiene algo en particular contra mí. Es una locura. Y de nuevo, acabas culpando precisamente a los países que atacaste con esas políticas en primer lugar por no poder evadir tus sanciones, por el hecho de que tus sanciones estén haciendo exactamente lo que dijiste que harían. Pero quizá, para terminar con esta idea, creo que esto no puede continuar mucho más tiempo. Quiero decir, Cuba ha resistido esto durante 60 años. Venezuela lo ha desafiado durante décadas. Entonces, ¿ves lo que está ocurriendo ahora con Venezuela como otro intento desesperado de Estados Unidos por afirmar su dominio, tal vez incluso dispuesto a recurrir a la acción militar? ¿O es simplemente el último,
Probemos algo nuevo, un poco de intervención. Ojalá fuera tan optimista como toda esa gente de los BRICS que dice que el imperio estadounidense está entonando su último verso, que se está derrumbando y que los BRICS están ascendiendo y que el mundo se está volviendo multipolar. No lo veo. No lo veo. No veo eso. Estados Unidos no logró cambiar lo que querías. Después de 10, 11 años, lo han estado intentando desde nada. Una vez que lo hicieron, lo hicieron. Exacto. Quiero decir, llevan 2 años observando un genocidio en Gaza. Sí, no veo a nadie deteniéndolo. No veo un mundo multipolar ahí. Veo mucho discurso. Pero lo que necesitaría ver para creer realmente en todo esto, porque recuerda, llevamos décadas y décadas oyendo lo mismo, ¿verdad? Ya sabes, algunas personas decían que cuando Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, era el fin del imperio estadounidense. Cuando perdieron en Afganistán, era el fin del imperio estadounidense. Perdieron una guerra no definitivamente diferente del imperio. Y han ganado en la siendo un imperio. Es como que quieren guerras que hayan ganado. La cuestión es que Estados Unidos en realidad nunca perdió una guerra. Estados Unidos no ganó la guerra de Vietnam, pero fue Vietnam del Sur quien la perdió. Y mira dónde está Vietnam del Sur hoy, ¿verdad? Estados Unidos como país realmente nunca pierde. Solo hay una parte de Estados Unidos que perdió una guerra de verdad, y fue la Confederación. El resto siempre ganó, o al menos no perdió. Sí, porque lo presentan como si se estuvieran retirando. Pero no, lo siento, fueron derrotados. ¿Fueron derrotados? Como cuando el ejército vietnamita ganó. En Afganistán sí tuvieron que retirarse porque no estaban ganando. Así que Afganistán ganó. No veo ni una sola guerra que hayan ganado. Sí, veo muchos presidentes que lograron matar, pero eso no es realmente ganar. Y además, el resultado no fue exactamente el que dijeron que sería. Así que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eso es parte de Spain está cayendo. Tendría que haber un BRICS con una moneda que funcione de verdad, con una alianza militar como la OTAN, igual de fuerte, y con bases coordinadas por todas partes. ¿Sabes? Y, ¿sabes? Eso en realidad tenía la capacidad que, digamos, tenía la Unión Soviética, la de intervenir y detener un genocidio, porque sabemos que la Unión Soviética realmente detuvo un genocidio. Fueron ellos quienes detuvieron el Holocausto, no Estados Unidos. Y después de eso no tuvimos otro genocidio, que yo sepa, hasta que cayó la Unión Soviética. Y ahora hay un genocidio tras otro. Sí, se podría decir que lo que hizo Pol Pot en Camboya fue un genocidio. ¿Y quién lo detuvo? Los vietnamitas. Exacto. Así que lo que veo ahora es que, sin ese gran bloque, que era un bloque realmente poderoso, en realidad no tenemos la capacidad de detener nada. Bueno, quiero decir, creo que están intentando desarrollarse en una dirección diferente, no hacia una alianza, sino hacia una red. Pero de nuevo, espero que Estados Unidos en algún momento recapacite y diga algo como, vale, quizá deberíamos dejar de intentar cambiar el régimen de todo el mundo, pero no parece que vayan a hacerlo. Lo que ocurre en Venezuela es por el momento una incógnita, pero espero que podamos volver a hablar cuando sepamos más. Kaxa, la gente quiere leer más de ti. ¿Dónde deberían ir? Kaisa, people want to read from you. Where should they go? Sí, depende del idioma que hablen y del idioma que lean. Pero sí, pueden encontrarme en Facebook e Instagram, donde publico todo lo que escribo. A veces es en sueco, inglés, español o francés. Solo quiero añadir una nota más sobre Venezuela y Estados Unidos. No creo que sea una cuestión de actitud por parte de Estados Unidos, como, oh, vemos que esto no funciona, paremos. Decía que ExxonMobil está detrás de esto. ExxonMobil es una empresa multinacional que necesita obtener beneficios. Así que lo que hicieron, porque Venezuela nacionalizó el último campo petrolero en 2007, fue diferente. La mayoría de las multinacionales aceptaron eso y comprendieron, tenemos que trabajar con nuevas condiciones aquí, como Chevron. Pero ExxonMobil dijo, no,
no aceptamos esto. Chevron. Now, ExxonMobil said, no, we don't accept this. So we're going to work for this government to fall Así down que iban a so we can trabajar get para back que este to gobierno having cayera y what así they did poder is volver a in cómo estaban las Guyana. cosas antes. Lo que hicieron fue ir a Guyana y explorar campos petrolíferos en las aguas frente a la costa, aunque no está muy claro si esas aguas pertenecen a Venezuela o a Guyana. Ambos países las reclaman. Y ahora Exxon dijo no, esto pertenece a Guyana. Compraron al gobierno y encontraron la manera de volver a meterse allí. ¿Ves a lo que me refiero? Y esto se presentó en los medios como Venezuela va a la guerra con Guyana, quiere tomar su territorio y cosas por el estilo. Pero hay que mirar lo que hay detrás. Hay que mirar lo que hay detrás del imperialismo. Siempre están las empresas, las multinacionales dirigiendo el espectáculo. And wasn't Pompeo the ExxonMobil? ¿No era Pompeo el jefe de ExxonMobil antes? ¿Me estoy confundiendo? Porque fue el director ejecutivo de una de las grandes compañías energéticas, ¿no? Ahora no lo recuerdo. I don't remember now. Sí, yo tampoco me acuerdo. De acuerdo, la estructura de la economía estadounidense es unitaria, la responsable de producir el proceso político. As we've seen. ¿De acuerdo? Gracias por estas ideas. Gracias, Pascal. Encantado de hablar contigo otra vez. Encantado de hablar contigo también. Disco.